Muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, y en esta ocasión tengo el honor que me acompañe el compañero Manuel Antonio Gil, un comunicador social y militante del FMLN de Sonsonate, Sensunapán, con quien vamos a estar conversando sobre el 43 aniversario de la victoria de la Revolución Popular Sandinista. Vamos a tratar de hacer un breve recorrido por las coincidencias que tenemos con los hermanos nicaragüenses, con la hermana Revolución Sandinista. Le vamos a pedir al compañero Manuel Antonio Gil que se presente y envíe un saludo también a nuestra militancia del FMLN y a los colectivos de nuestro Frente Intercontinental del FMLN. Bienvenido y adelante. Como no, compañero Alonso Acosta, desde la ciudad de Sonsonate, es un gusto compartir con ustedes este día. Un abrazo fraterno, de buenos días, de buenas tardes y de buenas noches a todas y a todos en el mundo entero, a toda la militancia del FMLN, dentro y fuera del país. Yo quisiera, en este saludo inicial, en principio agradecer al Frente, al colectivo del Frente Intercontinental, esta invitación. Para mí es un honor participar y compartir junto con ustedes. Segundo, este día se conmemora el segundo aniversario de la siembra eterna de una compañera y compañeros militantes revolucionarios. Me refiero a Margarita. No sé si me escuchan bien. Me refiero a Pavel Murga y me refiero al compañero Roger Blandino Nerio, compañero Jeremías, excombatiente del RP, que en una fecha similar a esta, pues fallecieron un mismo día. Yo quisiera enviar un abrazo fraterno y solidario a sus familias, a toda la militancia, a toda la población salvadoreña que les conocimos a ellos. Entiendo que este día hay actividades familiares y como partido también les homenajeamos y les recordamos. Valoramos su aporte en el proceso y, como dice la canción, los que mueren dando la vida y en favor de la vida nunca mueren. Nuestra compañera y nuestro compañero siguen vivos, palpitan en nuestros corazones y caminan junto con nosotros diariamente hasta la eternidad. Algunos consideramos que están en el cielo, pero donde se encuentren, sepan que aquí les amamos, les recordamos, les agradecemos y están presentes con nosotros. Yo dispuesto a que conversemos este día, compañero Alonso. Estamos a 6 días aproximadamente de la celebración de un aniversario más de la Revolución Sandinista en Nicaragua, en nuestra hermana Nicaragua. Para mí es un gusto compartir pues algunas ideas, algunas reflexiones que de alguna forma nos estimulen el pensamiento, nos aviven la memoria
y sobre todo que refuercen el compromiso, la militancia de seguir en la lucha. Muchas gracias, camarada Manuel Antonio Gil, por tus palabras. Nos unimos también a ese abrazo solidario y de homenaje a Margarita, a Pavel y a Blandino, que fueron grandes luchadores sociales y que nos han dejado un gran legado. Antes de entrar en materia, yo quisiera enviar también un gran saludo, un fraternal saludo a nuestra militancia, la militancia del FMLN, a nuestros veteranos y veteranas, a nuestros lisiados y lisiadas, que gracias a ellos se conquistó un espacio democrático con los acuerdos de paz. Les estamos profundamente agradecidos. Quiero también enviar un gran saludo a todos esos combatientes que estuvieron presentes en la revolución sandinista, en la brigada Farabundo Martí. Quiero también saludar a nuestros compañeros y compañeras de los diferentes colectivos digitales del Frente Intercontinental del FMLN, desde El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Camarada Manuel Antonio Gil, vamos a hablar este día justamente de la revolución sandinista, que ha sido una gran bandera. Nosotros en El Salvador teníamos la consigna de que si Nicaragua venció, El Salvador vencerá. Y Nicaragua nos sigue dando esos ejemplos de lucha, de organización, de fortalecimiento. Tenemos muchísimas coincidencias. Se podría decir que son aves, son alas del mismo vuelo. Tenemos la coincidencia de Farabundo con Sandino, las coincidencias en los levantamientos que teníamos, por supuesto, la bandera de Cuba, el ejemplo del Moncada, del 26 de julio, que por supuesto que hizo también, motivó la fundación del Frente Sandinista el 23 de julio de 1961. En fin, tenemos grandes coincidencias con la creación del Frente Sandinista, con el FMLN. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son los aprendizajes que tenemos más allá de saludarlos y desearles a ellos mucho éxito, porque se enfrentan también a los mismos enemigos, el imperialismo norteamericano, que no desiste de acosar a esa revolución, la derecha extrema de toda Latinoamérica unida contra esa revolución, y nuestra derecha, por decirlo, no es nuestra, pero la derecha salvadoreña no se queda atrás demonizando a esa revolución, pero nos están dando grandes ejemplos, por ejemplo, de haber desarrollado la agricultura, haber desarrollado el agro, haberle garantizado a su sociedad la soberanía alimentaria. En fin, tenemos muchas coincidencias. ¿Qué nos puedes decir de la revolución sandinista, Manuel? ¿Cómo no, compañero Alonso? Antes quisiera, al igual que usted, unirme a la felicitación y al saludo al 25 aniversario de la Asociación de Lisiados y Lisiadas de Guerra del Salvador, héroes y heroínas del mes de noviembre de 1989, es decir, durante la ofensiva hasta el tope. El día de ayer, exactamente 12 de julio, han celebrado su 25 aniversario. Y a nivel de las distintas regiones del país se están desarrollando actividades. De hecho, los compañeros de Alges de Sonsonate me han invitado a acompañarles el próximo sábado a su celebración. Reconozco su lucha, su valentía, su terquedad revolucionaria en defensa de sus derechos. Se reconoce y se valora el aporte que estos hombres y mujeres le siguen dando al país, así como también recordamos el aporte valioso y determinante que le dieron
al proceso revolucionario durante el conflicto armado. Un abrazo a todos ellos y ellas que, a pesar de los daños físicos o emocionales que algunos de ellos han acarreado después de los acuerdos de paz, mantienen su convicción, su dignidad, su valentía, su organización. Sin duda son un ejemplo de firmeza. Yo quisiera decir que la Revolución Popular Sandinista, sin duda, en los años 70 tuvo un impacto en América Latina. Por supuesto que esa revolución está sustentada en la lucha, en la organización, en el pensamiento de Augusto César Sandino, quien fue contemporáneo de Farabundo Martí y de otros luchadores y luchadoras en Centroamérica. Fue el compañero, se me olvida el nombre, pero es apellido Fonseca Amador. Me refiero a Carlos Fonseca Amador, quien entiendo yo que allá por los años 60 logró articular a las fuerzas revolucionarias de distintos sectores y territorios de Nicaragua, desde el Pacífico al Atlántico, entendiendo que en ese momento había la necesidad histórica de resistir, de combatir y de desmontar la dictadura de Anastasio Somoza, que, al igual que las dictaduras en el resto de América Latina, habían causado una enorme represión, muchos muertos, persecución, exilio, etc. Hay que reconocer y valorar en el proceso histórico la madurez que tuvieron estos compañeros y compañeras. Hay que decirlo, la historia lo registra así, que en un principio, si mal no recuerdo, eran 5 grupos o 5 tendencias enfrentadas entre sí. No por diferencias quizás ideológicas, sino por otro tipo de diferencias, y que al final el compañero Amador logra agrupar, logra articular y se le da vida al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que junto a sectores populares, ahí hay que recordar a los campesinos, hay que recordar a los sacerdotes católicos, a los artistas, a los intelectuales, las mujeres organizadas, lograron articular y lograron darle vida a un frente común que les permitió ideologizar y politizar al pueblo, sabiendo que solamente un levantamiento popular, una insurrección popular, iba a ser posible el derrocamiento de esa dictadura fascista, que ya en ese momento tuvo el respaldo del imperio norteamericano. Hay que decir entonces que esa victoria popular que significó la insurrección, el levantamiento popular y que llegó a su meta un 19 de julio de 1979, fue victoriosa a partir de que el Frente Sandinista y sus aliados, las organizaciones populares aliadas, lograron motivar, lograron animar, despertar y movilizar a la población.
Digamos que eso fue algo histórico, porque eso no había ocurrido en Mesoamérica. Y sin duda eso tuvo un impacto latinoamericano y tuvo un impacto sin duda en El Salvador. Fue a partir de esa victoria popular, revolucionaria, de los compañeros sandinistas, que ese aire, ese viento de liberación animó y motivó a las fuerzas populares revolucionarias en El Salvador. Y aparecieron las consignas, aquellas que decían, si Nicaragua pudo, nosotros también. Y de alguna forma el estar cerquita, de alguna forma nos inspiró, nos animó, sin descartar obviamente la solidaridad como un rasgo importantísimo de todas las izquierdas en el mundo. Sin duda el referente inmediato en América había sido, antes de lo de Nicaragua, la revolución en Cuba, con el comandante Fidel Castro, comandante Cienfuegos, comandante Che Guevara y otros, que sin duda siempre fueron la mayor inspiración en América Latina. Esa victoria del 19 de julio del 79 en Nicaragua confirmó dos cosas. Uno, la vigencia, la actualidad del pensamiento libertador de Sandino. Y segundo, confirmó que el factor determinante de toda victoria popular es la unidad. La unidad en la diversidad. Porque tuvieron ellos, repito, la madurez, el discernimiento, la sabiduría de ponerse de acuerdo. Aquí logramos hacer eso también. A finales de 1980, principios, finales del 80, el 10 de octubre de 1980, inspirados en la experiencia cubana y en la experiencia sandinista, logramos también acá en El Salvador un acuerdo que permitió darle vida al FMLN como frente, como vanguardia. Hay que decir también, este es un segundo elemento, un tercer elemento que quisiera mencionar, que a partir de la llegada de los sandinistas al gobierno, a través de una insurrección popular armada, se logró establecer cambios estructurales en la política de Nicaragua. Y yo, de acuerdo a lo que recuerdo ahora, de lo que he leído y me han contado, yo he tenido la oportunidad de estar en Nicaragua, me parece que 2 veces, y he logrado entender que ellos le apostaron a 2 cosas. A la educación, que tenía que ver con la alfabetización, un poco retomando la consigna de los cubanos, que solamente un ser humano culto, formado, capacitado, instruido, es capaz de pensar y de tomar decisiones en su beneficio. Y el segundo aspecto al que le apostaron ellos fue el tema vinculado a la producción nacional, específicamente al tema de los alimentos, al tema de la agricultura, a modo de garantizarle a la población, sin ningún tipo de distinción,
educación y alimentos. También entiendo que le apostaron el tema de la salud, la asistencia sanitaria estatal a toda la población. Todo eso sin duda fue elevando la calidad de vida de la población, fue elevando el nivel de conciencia de la gente, y todo eso fortaleció la organización popular. Y bueno, no tardó en aparecer el imperialismo norteamericano queriendo boicotear, queriendo romper esa fuerza popular que en su momento se convirtió en gobierno en Nicaragua. Y allá apareció la contra. Usted se recuerda, compañero Alonso, que eran aquellas fuerzas militares ilegales, obviamente, financiadas de parte de Estados Unidos, del imperio yanqui, que hicieron hasta lo imposible por derrumbar a la revolución sandinista, y no pudieron, porque ese pueblo fue capaz de organizarse, de resistir junto al aparato estatal, las Fuerzas Armadas de Nicaragua y el gobierno como tal, y el partido Frente Sandinista. Yo quisiera inicialmente llegar hasta ese punto, porque luego en el proceso histórico también es importante hacer autocrítica y sacar lecciones de los aciertos y de los desaciertos. Porque, ¿de qué manera se explica que una revolución que había sido victoriosa, que había elevado la calidad de vida de la gente, perdiera las elecciones en el 90 frente a la derecha nicaragüense? En el 90, si no me equivoco, compañero Alonso, que fue que ganó Violeta, viuda de Chamorro, una señora chelita, bien bonita, de pelo blanco, pero de derecha. Y es que hay que decirlo, que en medio de todo ese proceso victorioso, revolucionario, se cometieron errores, hubieron desviaciones ideológicas, hubieron funcionarios, compañeros y compañeras que perdieron el rumbo, que se olvidaron de la causa y que abandonaron a la gente. Usted recuerda el cierre de campaña del comandante Daniel Ortega en esas elecciones del 90, en la plaza, yo no sé si ya se llamaba, le habían puesto el nombre del Papa Juan Pablo II, si no me equivoco, a la plaza esa, o ya se llamaba Plaza de la Revolución. No me recuerdo, pero que está en Managua, a las orillas ahí del lago de Managua. Y la concentración fue multitudinaria. Pensábamos que los sandinistas iban a ganar esas elecciones abrumadoramente, y no ocurrió así, sino que fueron derrotados electoralmente. Si usted quiere, en una segunda intervención hablamos de lo que siguió después de eso. Sí, por supuesto. Y lo que ha ocurrido recientemente. Sí, sí. Sí, no, por supuesto, interesante lo que tú estás, bueno, reflexionando, Manuel, porque yo sí quisiera, digamos, como ir haciendo ese comparativo con nuestro proceso, porque como decía al principio, son dos alas del mismo vuelo, o sea, porque nosotros hemos ido aprendiendo, los nicaragüenses nos han ido enseñando
y nosotros hemos ido, porque tenemos las mismas necesidades, los mismos enemigos, porque hay que decirlo, Manuel, yo esto sí quisiera dejarlo claro, nosotros nos enfrentamos como pueblos a un enemigo de clase que se nutre de la explotación de la clase trabajadora. Y si nosotros no tenemos claro eso, difícilmente vamos a entender a los políticos, digamos, a nosotros como revolucionarios que le apostamos a una nueva sociedad con el carácter de erradicación de la explotación del hombre por el hombre, de crear medios de producción social que satisfagan las necesidades de la sociedad, con esos políticos que van ofreciendo, bueno, van ofreciendo de todo, el cielo y la tierra. Y, digamos, reciben incluso esos apoyos internacionales. Tú estabas hablando del imperialismo norteamericano. Hay que recordar que los que asesinaron a Anastasio Aquino, o sea, no los que lo asesinaron físicamente, los que lo mandaron a asesinar fueron los norteamericanos. O sea, fueron los norteamericanos. O sea, porque eso está escrito después del triunfo de Sacasa, cuando Sandino fue a firmar el acuerdo ya de paz, fue asesinado, fue emboscado, capturado y fueron asesinados. Y no fue Sacasa. O sea, fue Somoza obedeciendo órdenes del imperio. ¿Por qué? Porque ya el imperialismo había estado ahí. O sea, fue a ellos los que combatió Sandino, fue a los filibusteros. Entonces, y de igual manera con la contra. O sea, esa contrarrevolución fue financiada, fue asesorada y fue apoyada incluso desde los territorios costarricenses. Y fue eso lo que la gente se cansó, de ver a sus hijos morir en la batalla, defendiendo su territorio. Y al final venía Violeta de Chamorro, viuda de Chamorro, que bueno, ¿quién fue el esposo de Violeta Chamorro? Fue un periodista, Joaquín Chamorro, que fue asesinado, fue un símbolo también de la rebeldía, de la insurrección, de la lucha. Entonces, todos esos engaños, ya Violeta de Chamorro venía con todo un gran apoyo internacional de esa derecha demagógica y con ese imperio. Entonces, lo que tú estás diciendo, todos creíamos que iba a ganar el Frente Sandinista. O sea, lo mismo nos pasó a nosotros en el 2019, todos creíamos que íbamos a ganar. O sea, tú recuerdas, la Alameda Juan Pablo II estaba a reventar desde el centro de gobierno hasta el Reloj de Flores. Entonces, ¿y por qué no ganamos? Ah, porque la derecha ya había hecho un gran trabajo de larga data de minar las bases fundamentales. Yo digo de que es importante no caer tampoco ni en el romanticismo ni en el purismo, porque somos seres humanos que nos viciamos, pero eso no vicia el proyecto histórico, no vicia el rumbo histórico de los procesos revolucionarios. Y eso, digamos, han sido como los altos y bajos que han tenido los procesos, y también de eso no escapa la revolución sandinista. Digamos, perdió el gobierno en el 90, pero también lo recuperó. Y lo ha recuperado con tanta, o sea, el aprendizaje del tiempo le ha permitido que ahora los nicaragüenses ya no escuchan voces exteriores. Los nicaragüenses están haciendo su revolución, y eso sí, a mí me, digamos, más o menos con el mismo principio, digamos, el principio de la autodeterminación de los pueblos, respetar la voluntad de los nicaragüenses, respetar como los cubanos, respetar la voluntad de los cubanos y aprender lo que tengamos que aprender de esa revolución. Entonces, para, digamos, más o menos hacer un comparativo, si nosotros en El Salvador estamos pasando un mal momento, después de haber perdido esa posibilidad de poder continuar avanzando en todos los programas sociales que se habían iniciado. Lo decía el compañero Carlos Castaneda en una entrevista que también se le hizo acá en este espacio, que el FMLN desarrolló 200 proyectos sociales, 200 programas sociales, que todo eso va aparejado a todo un bienestar social de toda la nación. Sin embargo, eso no fue suficiente. Entonces, lo mismo se podría decir de Nicaragua, de que a pesar de que ellos hicieron todo el esfuerzo, como tú bien decías, le apostaron a la educación, al desarrollo agrícola, a la salud, pero sin embargo no fue suficiente porque tenían un desgaste militar, un desgaste de la contrarrevolución, pero que retomaron el gobierno y ahora están ahí, han avanzado con el proyecto del ALBA. Entonces, hacer un poco ese comparativo,
¿Qué podemos nosotros aprender de ese proceso revolucionario? Sí, no hay que olvidar que al momento que la derecha regresa al gobierno en Nicaragua, en el 90, que por cierto estuvieron cerca de 15 años, si no me equivoco, desde el 90 hasta el 2005, 2006, se comenzó a implementar en Nicaragua el modelo neoliberal, que supuso las privatizaciones, disminuir el aparato del Estado, aumentar la concentración de la riqueza y, por supuesto, aumentar la desigualdad social, económica en Nicaragua. Porque aquella inversión social que se desarrolló durante cerca de 20 años, 21 años, la derecha llegó a desmontarla, a eliminarla. Pero también hay que destacar que el Frente Sandinista de Liberación Nacional se vio obligado a desarrollar ese proceso de autocrítica, de reconocimiento, de recomposición ideológica, orgánica, ética, en su funcionamiento. Porque hay que decirlo, compañero Alonso, que cuando las izquierdas somos derrotadas electoralmente, eso no solo está referido al entorno o a la capacidad de los enemigos, sino que también está sostenida esa derrota o esa disminución en debilidades internas, errores, descuidos, desviaciones ideológicas, actitudes antiéticas. Usted se recuerda de que en algún momento se oyó hablar, y esto lo digo con profundo respeto, pero también con autocrítica a todo ese proceso histórico, de la famosa piñata, de cómo algunos dirigentes, funcionarios, elevaron su calidad de vida en comparación a la población. Y algunos de ellos hasta se vendieron con el imperialismo norteamericano. Y se cambiaron, ¿cómo se llama?, de bando. Traicionaron los ideales de la causa sandinista. Se fueron a favor del gobierno de derecha. Lo cierto es, y esa es como la virtud, lo acertado de ese proceso, el Frente Sandinista entró en un proceso muy a profundidad de evaluación, de análisis, de corrección. Hubo gente que fue enjuiciada, hubo gente que fue expulsada al evidenciarse incluso el cometimiento de delitos. Nosotros tenemos que vernos en ese espejo, porque ese proceso de recomposición interno del Frente Sandinista y del movimiento popular en Nicaragua, unido al fracaso del modelo neoliberal implementado por parte de la derecha nicaragüense, con el acompañamiento del imperio gringo, afectó la calidad de vida de la gente. Y mucha gente, al correr de los años, logró entender y valorar lo que en la revolución sandinista había logrado, había recibido.
y todo lo que había perdido al darle el voto a la derecha y castigar a la izquierda. Los sandinistas regresaron al gobierno 15 años después, si no me equivoco en los números. Y por supuesto regresaron con una actitud diferente, con un discurso, un mensaje, una mística diferente. Y vea usted que regresaron al gobierno y la población ha reconocido el cambio de actitud, el mejoramiento en la calidad de vida y los ha favorecido con su voto y los tiene ya en el gobierno, entiendo yo, por cerca de 15 años. Ahora bien, y aquí pudiera yo en lo personal hacer un comentario con mucha honestidad y buena voluntad. Yo entendería que ya está llegando el momento en Nicaragua en que haya el relevo generacional. Reconocemos las virtudes, el liderazgo, el talento, la capacidad, la valentía, la firmeza del comandante Daniel Ortega y de toda la dirección del Frente Sandinista, pero ya llegó el momento de que en la función pública se le dé más espacio y protagonismo a la juventud, que ciertamente en los últimos años usted se da cuenta que ha sido la juventud nicaragüense la que se ha volcado reconociendo y respaldando al sandinismo en Nicaragua. Y esto tiene que ver, estoy seguro, con una cantidad de beneficios, de apoyos que de parte del Estado ha recibido la juventud. Aquí basta un dato. En Nicaragua no hay pandillas. En Nicaragua nadie se muere de hambre. En Nicaragua la educación es universal, gratuita, pública, igual que la salud. Eso quiere decir que nosotros tendríamos que valorar las correcciones que los compañeros hicieron en Nicaragua, los giros que tuvieron que hacer en la lógica de recuperar las banderas y la mística histórica del sandinismo en Nicaragua. Nosotros, el FMLN, estamos obligados a eso, volver a las raíces. Y del 19 hacia acá, como partido, le puedo decir esto, hemos estado en ese proceso de crítica, de autocrítica, de recomposición, de reconocer errores, de reivindicar los aciertos y todos los aportes que le hemos dado al país y entender los nuevos tiempos. Y no olvidar que las izquierdas y los movimientos populares siempre vamos a tener enemigos, enemigos a muerte y poderosos, que lo financian las oligarquías locales y también el imperialismo. Yo quiero cerrar este comentario diciendo dos cosas. Basta ver los números de cómo la desigualdad, de cómo la pobreza se ha disminuido en Nicaragua, de cómo la producción y la calidad de vida se ha elevado en Nicaragua en estos años. Hay que decir que Nicaragua no es una dictadura, no hay una dictadura. Ahí hay partidos de oposición, está la derecha.
tienen representación en la Asamblea Legislativa, gobiernan algunas alcaldías, han participado en las elecciones de manera libre. Pero la población sigue reconociendo y sigue cerrando filas en favor del Frente Sandinista, y se reconoce el liderazgo, la capacidad del comandante Daniel Ortega. Esto que estoy diciendo lo quiero unir a esta segunda idea. Esa capacidad ideológica, política y organizativa de la población nicaragüense, teniendo como vanguardia al Frente Sandinista, logró resistir la embestida del imperio y de la clase dominante en el año 2018. Y usted se recuerda que hubieron una serie de atentados y de revueltas. Ahí pasó lo que nunca se esperaba de que ocurriera. Incendiaron locales del Partido Sandinista, del Frente Sandinista. Mataron a dirigentes del Frente Sandinista. Y el gobierno, con mucha sabiduría, apegado a su constitución, supo enfrentar eso. Usted se acuerda que el gobierno demostró madurez y apertura, se instaló una mesa de diálogo, incluso hasta algunos dirigentes de la Iglesia Católica, algunos sacerdotes y algunos obispos alentaban y animaban a los desórdenes, a la trifulca, a los atentados. Algunos sacerdotes, y eso me da vergüenza ajena, porque yo soy católico, cristiano católico, romerista, le prestaron a la oposición hasta sus templos, sus parroquias, sus colegios, sus conventos. Y todo eso se supo. Sin embargo, ese supuesto levantamiento popular no tenía respaldo popular. Sí tenía financiamiento en la gran oligarquía nicaragüense. Sí tenía respaldo del imperialismo gringo, de los israelitas y de otra gente, pero no tuvo respaldo popular. Y eso es importante destacarlo, porque así como el día de ayer se ha conmemorado un aniversario, el primer aniversario de un intento de revuelta que hubo en Cuba, usted se recuerda, hace un año, financiado por la gusanera de Miami y el imperialismo gringo, y que la población cubana, con su gobierno revolucionario, lograron detener. Eso mismo logró Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, el Frente Sandinista de Nicaragua, en el año 2018. Estos son acontecimientos que vale la pena valorarlos, compañeros, porque eso nos confirma que esa revolución está viva, en pie de lucha, resistiendo y avanzando. Muchas gracias, camarada Manuel Antonio Gil. Estamos conversando con un compañero que tiene un gran arraigo en las luchas sociales y nos ha dicho muchas cosas. Lamentablemente, camarada, el tiempo se nos va, pero a mí me gustaría leerte algunos mensajes que están mandando por acá. Te están enviando saludos. Anita Moreno dice: saludos, compañero Gil. Un saludo a mi familia del FMLN, dice. Saludos, compa Gil, desde Denver, Colorado, dice Yair
Guevara, Agustín Farabundo Martí, un saludo a la Revolución Popular Sandinista en su 43 aniversario de fuerzas y victorias desde Farabundo a Sandino. Manifestamos nuestro total repudio por la nefasta aprobación de la ley de recursos hídricos. Bueno, está hablando de El Salvador. Bueno, muchos saludos aquí. Exigimos la derogación de la ley Bitcoin y el régimen de excepción, dice. Estamos completamente de acuerdo. Vamos a, dice, bueno, nos avisan acá, el martes 19, el Frente Intercontinental del FMLN y la Secretaría Nacional de Memoria Histórica del FMLN conmemorarán el 43 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Así que están invitados, Progreso y Dignidad. Viva el general de hombres y mujeres libres, Augusto César Sandino. Viva el comandante Carlos Fonseca. Viva el Frente Sandinista para la Liberación Nacional. Viva Nicaragua bendita, libre y soberana. Viva Sandino y Nicaragua, dice Aide Martínez del norte de California. Félix Blanco te manda saludos. Bueno, así que te están enviando ahí muchos saludos. Bueno, para ir concluyendo, camarada, no podemos ya desarrollar mayor cosa porque el tiempo se nos fue, pero sí, solamente quisiera resaltar un par de cosas. Tú has dicho la necesidad de relevo generacional. Y yo entiendo, quisiera entender que te refieres a que ya el comandante Daniel Ortega estuvo por varios periodos y es necesario también de que nuevas generaciones asuman ese rol. Sin embargo, yo quisiera decir algo. El comandante Daniel Ortega Saavedra es uno de los compañeros que tuvo la capacidad de unir, como tú muy bien lo decías, en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, esas fuerzas junto al comandante Carlos Fonseca Amador. Es un compañero que tiene una huella indeleble en todo lo que ha sido la lucha revolucionaria de Nicaragua, un proceso unificador. Y tú también lo confirmabas ahora después de los, bueno, el triunfo, este último triunfo que tuvo fue justamente gracias a toda esa amplitud que tuvo de unidad, de crear incluso esas alianzas con la iglesia, como tú muy bien lo decías, hay grupos, sectores de la iglesia que responden a otros intereses, no responden a la palabra de Cristo. O sea, Cristo, bueno, un hombre de carne y hueso que luchó por los pobres y entregó su vida por una mejor sociedad. Más allá de digamos, toda la teología que se haya desarrollado en torno a eso, pero Jesús fue el primer revolucionario que se opuso al primer imperio, bueno, al imperio más grande de la época, que fue el Imperio Romano. Entonces, creo yo de que todo cristiano es revolucionario, en esencia. Lo que pasa es de que los intereses de los diferentes líderes también influyen, por supuesto. Pero el comandante Daniel Ortega tuvo la capacidad de unificar el concepto del Frente Sandinista, la lucha revolucionaria, con el pensamiento cristiano. Yo estuve en Nicaragua en el 2017, eso era una maravilla. Y tú hablabas de la juventud, y te digo que lo que más se veía era juventud, lo que más se veía. O sea, yo me alegré tanto porque yo había estado en Nicaragua antes también, y había visto una sociedad bastante... si se quiere, un poco opaca, por decirlo así. Fue durante el tiempo de Violeta Chamorro que estuve y se veía una ciudad descuidada, Managua. Cuando estuve en el 2017 la vi completamente diferente. Me alegré ver las calles muy bonitas, una limpieza pero envidiable. Entonces, creo yo de que no podemos caer en ese defecto de que la derecha trata de acuñarnos del relevo generacional. Es necesario, sí, pero tampoco es de excluir a esa militancia que ha demostrado en toda su trayectoria que tiene firmeza ideológica, tiene acción concreta de cambios concretos. Lo digo porque en El Salvador se hace un poco esa comparación, queriendo comparar a
a ese remedo de presidente que tenemos, o sea, que no tiene nada que ver con las luchas revolucionarias, no tiene nada que ver con el pensamiento, con la necesidad de los pueblos. O sea, es una demagogia horrible y como la prueba de ello es cómo está jugando con los intereses de nuestra sociedad. Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, yo digo de que el comandante Daniel Ortega Saavedra se ha ganado ese puesto en la historia y tiene el respeto de todo su pueblo y de esa juventud, que sería la primera en protestar que por qué el comandante Daniel Ortega, siendo uno de los fundadores del Frente Sandinista, sigue al frente de la revolución. Bueno, es una forma de mostrarle también ese cariño y respeto, así como se le mostró al comandante Fidel Castro y al comandante Hugo Chávez. Bueno, camarada, yo tampoco me voy a comer todo el tiempo acá, pero sí quisiera que nos vayamos despidiendo y que envíes, si algo se quedó ahí, unos breves minutos y también terminar con ese mensaje, de mandar ese mensaje de unidad, de esperanza y de que sí es posible, que esos retrocesos no son permanentes en el tiempo, sino que son revertibles y que todavía hay posibilidades de revertir ese proceso en El Salvador. Sí, yo quisiera concluir mi participación en base a dos ideas fundamentales. La primera es que al día de ahora debemos valorar, reconocer y agradecer la solidaridad de Nicaragua sandinista hacia nosotros, El Salvador, y particularmente hacia el FMLN. Durante la guerra, Nicaragua nos brindó esa posibilidad de auxilio, de resguardo. Muchos compañeros y compañeras de las 5 fuerzas eran auxiliados en Nicaragua, eran recibidos, sobre todo los que eran heridos, estaban enfermos, los que iban a instrucción militar, a formación ideológica, política. Mucha gente le tocó de la sociedad civil o de las organizaciones populares, les tocó irse al exilio. Nicaragua era y siempre fue la primera opción. Luego fue Costa Rica, hablando de los vecinos. Esa solidaridad en los momentos difíciles, nosotros, el FMLN, no tenemos que olvidarla nunca. Hay que valorarla, hay que reconocerla, hay que agradecerla. Sabiendo una cosa, compañero Alonso, que esa solidaridad nace en el vínculo, en la sintonía entre Sandino y Farabundo. El movimiento popular sandinista, el movimiento revolucionario sandinista, nace en Sandino. El FMLN nace en Farabundo Martí. Nosotros somos hijos de Farabundo Martí. Los sandinistas son hijos de Augusto César Sandino. Y ellos, con orgullo, reivindican a su máximo referente en su historia. Esa solidaridad se mantiene hasta el día de ahora. Hay muchos compañeros, algunos son conocidos, otros no, que a partir de que estamos en dictadura en el país y que hay persecución hacia el FMLN, muchos compañeros han buscado refugio en Nicaragua. Y Nicaragua mantiene su fraternidad, su solidaridad hacia nosotros. Los casos más emblemáticos, sin duda, el de Mauricio Funes y el del compañero Salvador Sánchez Serén. Yo no me voy a extender en esto, pero de lógica, llegamos a la conclusión que si ellos estuvieran aquí en el país, ya los hubieran encarcelado o ya los hubieran asesinado. Y Nicaragua sandinista ha abierto sus puertas una vez más, le ha dado acogida
le ha dado refugio, protección, solidaridad a estos dos personajes. Eso sin duda hoy debemos de reconocerlo y valorarlo. Y la segunda conclusión que yo quisiera compartir en esta oportunidad es, replicando la consigna aquella, que no me recuerdo de cómo era textualmente, pero si Nicaragua venció, El Salvador vencerá. Así era la consigna. Yo estaba chiquitito cuando estaba esa consigna. Esa consigna, nosotros, el FMLN, debemos actualizarla, hacerla vigente hoy. ¿A qué me refiero? Si ellos después de 21 años estuvieron en el gobierno, fruto de su revolución, y la población decidió sacarlo del gobierno en el 90, y ellos entraron a un proceso de recomposición, de fortalecimiento, y regresaron al gobierno 15 años después, y se mantienen hasta el día de ahora, nosotros el FMLN, con buena voluntad, debemos de aprender de esas lecciones. Porque nosotros hemos vivido lo mismo. Usted lo dibujaba cuando usted decía, miren, pero en el cierre de campaña del 2019, no sé si fue en marzo o en febrero, ya no me acuerdo, en febrero, habíamos cerca de 250,000 personas en la Alameda Juan Pablo II. La tarima estaba enfrente del Banco Central de Reserva, ahí en el centro de gobierno. Y la caravana llegaba hasta el reloj de Flores, allá rumbo a Soyapango, cerca de la terminal de Oriente. 250,000 personas en la calle, respaldando al FMLN. Y perdimos las elecciones. Tuvimos una derrota. Ojalá que nosotros sigamos el ejemplo de nuestros hermanos sandinistas. No toda derrota es derrota. Y hay derrotas que son necesarias, saludables, porque nos dan la oportunidad de hacer un alto, de identificar los errores, de reconocerlos, de corregir, de rectificar y seguir adelante. Yo espero que la experiencia de nuestros hermanos del Frente Sandinista de Liberación Nacional nos dé una luz, nos inspire. Si ellos pudieron, nosotros también lo vamos a lograr. En nuestro caso, con el espíritu de Farabundo, con el espíritu de Chafik, con el espíritu de Margarita, de Pavel, de Blandino, a quienes celebramos el día de ahora. Yo le agradezco esta oportunidad, compañero Alonso, decir que el 19 de julio, dentro de 6 días, habrá fiesta en Nicaragua. Y vamos a ver sin duda lo que hemos visto en años anteriores. Miles y miles de caravanas, de hombres y mujeres, de jóvenes mayoritariamente, llegando a Managua, allá donde está el monumento de Sandino, frente al lago, a celebrar un aniversario más de su revolución. Una revolución victoriosa, una revolución que está en camino, una revolución que ha demostrado firmeza, dignidad, valentía. Porque no hay que olvidar el acoso, el cerco que el imperialismo norteamericano ha mantenido y mantiene al día de ahora hacia Nicaragua. No fueron invitados a la Cumbre de las Américas, al igual que Cuba
y Venezuela. Sandino vive, Farabundo vive, la lucha sigue. Que viva el FMLN, que viva nuestro Frente Intercontinental. Un abrazo. Gracias, camarada. Realmente son temas apasionantes. Y bueno, ratificar nuestras felicitaciones al Frente Sandinista de Liberación Nacional en su 43 aniversario. También le enviamos la felicitación a Alges en su 25 aniversario. Y antes de concluir, quisiera leer también un pensamiento o una frase célebre de Carlos Fonseca, que decía: nosotros, al trazarnos seguir la lucha revolucionaria, nos guiamos por los principios más avanzados, por la ideología marxista, por el comandante Ernesto Che Guevara, por Augusto César Sandino. Así que ese es el camino, camarada Manuel. Y con estas palabras despedimos esta transmisión, agradeciendo al compañero Manuel Antonio Gil su participación en este canal del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Y también enviamos un saludo a toda la militancia en el exterior y los invitamos a unirse a este esfuerzo, haciendo el llamado a la unidad en el pensamiento y la acción, porque ahora nuestro pueblo lo necesita más que nunca. Exigimos la libertad para las y los presos políticos, así como también exigimos cese a la persecución política en El Salvador. Agradecemos a la solidaridad internacional y un profundo agradecimiento, como lo decía el camarada Manuel Antonio Gil, un profundo agradecimiento a la revolución sandinista que le dio tanto apoyo a nuestro pueblo, a nuestros hermanos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en todo momento. Así que un profundo agradecimiento de corazón, eterno agradecimiento, y cuenten con la solidaridad también de nuestro Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Así que les agradecemos por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestra lucha por nuestra liberación, por la paz y la democracia en nuestro país. Dictaduras nunca más, proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN!